¿Te has preguntado por qué? Justo cuando decides acercarte más a Dios, cuando tu corazón clama por santidad y tu alma anhela pureza, la tentación de la lujuria parece intensificarse de forma casi cruel. ¿Por qué es precisamente en el momento en que doblas las rodillas en oración, pidiendo fuerzas para vencer los deseos de la carne, que éstos regresan con una fuerza aún más avasalladora, como olas furiosas golpeando contra una roca que se niega a ceder? Si estás viviendo esta realidad, necesitas saber algo fundamental. No estás solo en esta batalla, y lo que sientes no es debilidad. Es la señal de que has sido elegido para algo más grande. Lo que enfrentas no es solo una lucha psicológica o una cuestión de fuerza de voluntad. Es una guerra espiritual que se intensifica precisamente porque el enemigo reconoce el potencial de luz que hay en ti. Él sabe que tu alma carga un propósito divino y por eso mismo invierte todas sus fuerzas para mantenerte preso en las cadenas de la lujuria, porque Él comprende algo que quizás aún no hayas percibido completamente. Cuando te liberes de esta prisión, te convertirás en una amenaza real para el reino de las tinieblas. La lujuria no es solo un deseo descontrolado, es una de las armas más antiguas y eficaces del enemigo contra aquellos que han sido llamados a cargar la luz de Cristo. Es por eso que hombres como el rey David, que era según el corazón de Dios, cayeron ante esta tentación. Es por eso que Sansón, ungido con fuerza sobrenatural, fue derrotado precisamente en este campo de batalla. No fue coincidencia, fue estrategia. El enemigo ha estudiado por milenios los puntos más vulnerables del alma humana y ha descubierto que la lujuria es una de las puertas más eficaces para robar el llamado, destruir el propósito y apagar la luz que Dios encendió dentro de ti. Cuando miramos las Escrituras, vemos un patrón que se repite. Los elegidos de Dios enfrentan sus mayores tentaciones justamente en el área de la pureza sexual. José fue tentado por la esposa de Potifar en el momento en que estaba siendo preparado para gobernar Egipto. David cayó con Betsabé cuando estaba en el auge de su reinado. Salomón, el hombre más sabio que jamás existió, fue desviado de Dios a través de sus muchas esposas y concubinas. Estos no eran hombres débiles, eran gigantes espirituales que cargaban destinos extraordinarios. Y fue exactamente por eso que el enemigo invirtió tanto en atacarlos a través de la lujuria. Necesitas entender que lo que estás enfrentando es una batalla cósmica, una guerra que trasciende tu comprensión natural. Pablo escribió a los Efesios que no luchamos contra carne y sangre, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo. La lujuria que enfrentas no es solo un impulso biológico, es una fuerza espiritual orquestada, una estrategia calculada para destruir tu llamado antes incluso de que comprendas completamente cuál es. El enemigo sabe que Dios tiene planes específicos para tu vida, planes de paz y no de mal, para darte esperanza y un futuro. Él conoce el potencial que hay en ti, la influencia que puedes ejercer, las vidas que puedes tocar, el reino que puedes expandir. Y es precisamente por eso que Él trabaja incansablemente para mantenerte preso en la culpa, en la vergüenza y en el ciclo destructivo de la lujuria. Porque Él sabe que, mientras estés luchando contra ti mismo, no estarás luchando contra Él. La lujuria no es solo sobre deseo sexual, es sobre adoración desviada. Cuando te entregas a la lujuria, estás, sin percibirlo, entregando tu adoración, tu energía vital, tu fuerza creativa a algo que no es Dios. Estás sirviendo a un ídolo que promete placer, pero entrega esclavitud. Es por eso que Jesús fue
tan directo cuando dijo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla ya en su corazón ha cometido adulterio con ella. Él no estaba siendo extremo. Él estaba revelando la verdad espiritual detrás del deseo descontrolado. Pero aquí está la verdad liberadora que el enemigo no quiere que sepas. Tu lucha contra la lujuria no es señal de que eres débil o fallido. Es evidencia de que has sido marcado por el cielo. Es prueba de que hay algo en ti que incomoda al infierno. Hombres y mujeres comunes no enfrentan ataques de esta intensidad porque no representan una amenaza significativa al reino de las tinieblas. Pero tú representas, tú cargas en ti el ADN del reino, la naturaleza de Cristo, el potencial para destruir fortalezas y liberar cautivos. El evangelista Billy Graham, que predicó para millones de personas alrededor del mundo y vio incontables vidas transformadas, entendía profundamente esta batalla. Él sabía que los elegidos de Dios enfrentan tentaciones proporcionales a su llamado. Mientras mayor el destino, mayor la oposición. Mientras más intensa la luz que cargas, más desesperadamente las tinieblas intentarán apagarla. Graham enseñó que la pureza no es solo una cuestión moral, es una cuestión de poder espiritual. Porque cuando andas en pureza, andas en autoridad. Ahora, es crucial que comprendas las 5 estrategias principales que el enemigo usa específicamente contra los elegidos que luchan contra la lujuria. Él no ataca de forma aleatoria. Sus embestidas son calculadas, sistemáticas, personalizadas para tu personalidad, tus heridas, tus miedos y tus ambiciones. Conocer estas estrategias es como descubrir los planes de guerra del enemigo, y cuando conoces la estrategia de él, puedes desarrollar tu propia estrategia de victoria. La primera estrategia que el enemigo usa es el aislamiento espiritual. Él sabe que has sido creado para comunión, tanto con Dios como con otros creyentes. Has sido diseñado para vivir en comunidad, para tener rendición de cuentas, para ser fortalecido a través del compañerismo cristiano. Pero cuando la lujuria comienza a ganar terreno en tu vida, una de las primeras cosas que sucede es que empiezas a aislarte. Dejas de asistir a las reuniones de oración, evitas el grupo pequeño, cancelas las citas con tus mentores espirituales. La vergüenza se convierte en tu compañera constante y empiezas a creer en la mentira de que estás demasiado sucio, demasiado fallido, demasiado comprometido para estar en presencia de otros cristianos. Este aislamiento no es accidental, es orquestado. El enemigo sabe que cuando estás solo, eres vulnerable. Él sabe que hay de quien está solo, porque cuando cae no hay quien lo levante. Cuando te alejas de la comunión con otros creyentes, te privas de la fuerza que viene a través de la oración comunitaria, el ánimo mutuo, la corrección amorosa. Te colocas en una posición donde tus batallas se amplifican, donde tus pensamientos comienzan a resonar en una cámara vacía, donde la voz del acusador se vuelve más alta que la voz del consolador. El aislamiento también afecta tu comunión con Dios. Cuando estás luchando contra la lujuria, empiezas a evitar la oración íntima. La lectura de las Escrituras se vuelve mecánica y la adoración pierde su autenticidad. Puedes mantener las apariencias externas de espiritualidad, pero por dentro sabes que hay una distancia, un muro que tú mismo has construido entre tú y tu Padre Celestial. Y cuanto más te alejas, más difícil se vuelve regresar, porque la culpa crece como una avalancha que gana fuerza a medida que desciende la montaña. Pero aquí está la verdad que el enemigo no quiere que descubras. Dios no se aleja de ti cuando estás luchando. Él se acerca. Cuando estás en el lodo de Minnosef, la batalla contra la lujuria, cubierto de culpa y vergüenza, Dios no cruza los brazos y te da la espalda.
Él extiende la mano y susurra: Hijo, hija, ven a casa, acércate a mí. Es aquí, en la intimidad conmigo, donde encontrarás la fuerza para vencer. Jesús dijo: Vengan a mí todos los que están cansados y agobiados, y yo los aliviaré. Él no dijo: vengan cuando estén limpios. Él dijo: vengan cansados, vengan agobiados, vengan como están. La segunda estrategia del enemigo es la descalificación espiritual. Esta es quizás una de las armas más sutiles y devastadoras. En su arsenal, él susurra en tu oído que no eres digno de ser usado por Dios, que tu lucha contra la lujuria te descalifica del llamado que Dios ha puesto en tu vida. Te hace creer que los hombres y mujeres de Dios no luchan con estas cuestiones, que si fueras realmente espiritual, esta batalla no existiría en tu vida. Esta mentira es particularmente cruel porque ataca directamente tu identidad en Cristo. El enemigo sabe que has sido creado para grandes cosas, que Dios tiene planes específicos para usar tu vida de manera poderosa. Entonces Él trabaja incansablemente para hacerte creer que tus luchas te descalifican de esos planes. Te hace mirar a otros líderes cristianos y pensar: ellos nunca lucharon con esto. Yo soy diferente. Soy un fracaso. Dios no puede usar a alguien como yo. Pero esta es una de las mayores mentiras que el enemigo ha contado. Cuando miras las Escrituras, ves que Dios consistentemente escogió a personas imperfectas, personas que lucharon con problemas reales, personas que fallaron y se levantaron para realizar sus propósitos. David, que cometió adulterio y asesinato, fue llamado un hombre conforme al corazón de Dios. Pedro, que negó a Jesús 3 veces, fue escogido para liderar la iglesia primitiva. Pablo, que persiguió a los cristianos antes de su conversión, se convirtió en el mayor evangelista de la historia. La verdad es que Dios no te llama porque eres perfecto. Él te llama a pesar de tus imperfecciones y luego usa esas mismas imperfecciones para hacerte más compasivo, más humano, más eficaz para alcanzar a otros que están luchando con las mismas cuestiones. Tu batalla contra la lujuria no te descalifica del llamado de Dios, te califica para ministrar a otros que enfrentan la misma batalla. Tus heridas se convierten en fuentes de sanación para otros. Tu experiencia de liberación se convierte en un poderoso testimonio de la gracia transformadora de Dios. El enemigo quiere que creas que eres el único que lucha con estas cuestiones, que eres débil y anormal. Pero la verdad es que algunos de los más grandes hombres y mujeres de Dios de la historia enfrentaron batallas intensas en esta área. La diferencia no es que ellos nunca lucharon. La diferencia es que no permitieron que la lucha los definiera o los descalificara. Aprendieron a luchar de rodillas, a encontrar fuerza en la debilidad, a descubrir que la gracia de Dios es suficiente incluso en las batallas más difíciles. La tercera estrategia del enemigo es la normalización gradual. Esta es una de las más peligrosas porque es la más sutil. El enemigo no intenta hacerte caer de una vez en un pecado grave. Él trabaja gradualmente, normalizando comportamientos que antes considerabas inaceptables. Él comienza con pequeñas concesiones, pequeños compromisos que parecen insignificantes en el momento, pero que crean una pendiente resbaladiza hacia la destrucción total. Primero, te hace aceptar pensamientos que antes rechazabas inmediatamente. Empiezas a entretener fantasías, a permitir que tu mente vague por territorios que antes estaban prohibidos. Inicialmente te sientes incómodo, pero gradualmente esos pensamientos se vuelven familiares, normales, incluso bienvenidos. Lo que una vez causaba convicción del Espíritu Santo, ahora pasa desapercibido por tu conciencia. Después, introduce contenido visual. Tal vez sea una película con algunas escenas cuestionables, una serie que todo el mundo está viendo,
una publicidad que aparece accidentalmente en tu pantalla. Inicialmente puedes sentirte incómodo, pero el enemigo susurra: esto es normal, todo el mundo ve estas cosas, no estás haciendo nada malo, es solo entretenimiento. Y gradualmente tu sensibilidad espiritual disminuye. Lo que antes causaba alarma ahora se acepta como parte de la vida normal. El proceso continúa con pequeñas acciones. Tal vez sea una conversación inapropiada con alguien, un sitio web que visitas solo por curiosidad, una aplicación que descargas solo para ver cómo es. Cada pequeña acción parece insignificante por sí sola, pero juntas crean un impulso hacia la caída total. Es como una presa que comienza a filtrar agua a través de pequeñas grietas. Inicialmente parece controlable, pero eventualmente la presión acumulada causa una ruptura catastrófica. La normalización gradual es particularmente peligrosa porque te engaña, haciéndote creer que todavía estás en control. Piensas: puedo parar cuando quiera, esto no me está afectando realmente, solo estoy siendo menos legalista, más equilibrado. Pero la verdad es que cada pequeña concesión hace que la siguiente sea más fácil, hasta que te encuentras en un lugar que nunca imaginaste que estarías, haciendo cosas que juraste que nunca harías. Jesús entendió este principio cuando dijo: el que es fiel en lo poco, también en lo mucho es fiel, y el que en lo poco es injusto, también en lo mucho es injusto. Él sabía que nuestra integridad no se prueba solo en las grandes decisiones, sino principalmente en las pequeñas, elecciones diarias que nadie más ve. Es en las pequeñas batallas donde ganamos o perdemos las guerras espirituales. La defensa contra la normalización gradual es mantener estándares elevados, incluso en las pequeñas cosas. Es tener el coraje de ser considerado extremista o legalista por otros, porque sabes que tu pureza vale más que la aprobación humana. Es entender que la santidad no es negociable, que no existe el pecadito o término medio cuando se trata de asuntos que afectan tu alma y tu relación con Dios. La cuarta estrategia del enemigo es la distorsión de la gracia. Esta es quizás la más sofisticada de todas sus estrategias, porque usa la misma verdad de la gracia de Dios como arma contra ti. Él tuerce la doctrina de la gracia para justificar comportamientos pecaminosos, haciéndote creer que, como estás bajo la gracia, tus acciones no tienen consecuencias reales. El enemigo susurra: Dios te ama incondicionalmente. Él ya te ha perdonado por todos tus pecados, pasados, presentes y futuros. Entonces, ¿por qué preocuparte tanto por la pureza? ¿Por qué ser tan duro contigo mismo? Estás bajo la gracia, no bajo la ley. Relájate un poco. Esta distorsión de la gracia es seductora, porque contiene elementos de verdad mezclados con mentiras sutiles. Es verdad que Dios nos ama incondicionalmente. Es verdad que Jesús pagó el precio por todos nuestros pecados. Es verdad que no somos salvos por las obras, sino por la gracia mediante la fe. Pero el enemigo tuerce estas verdades para sugerir que la obediencia es opcional, que la santidad no es importante, que podemos continuar en el pecado para que la gracia abunde. Pablo enfrentó exactamente esta distorsión en su época. Algunas personas estaban usando la doctrina de la gracia como licencia para pecar, argumentando que cuanto más pecaran, más la gracia de Dios sería glorificada. Pablo respondió categóricamente: de ninguna manera. Nosotros que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Él entendió que la verdadera gracia no nos libera para pecar, nos libera del pecado. La gracia genuina siempre produce transformación. Cuando realmente comprendes el amor de Dios, cuando verdaderamente entiendes el precio que Jesús pagó por tu libertad,
Eso no te hace querer aprovecharte de ese amor. Te hace querer honrarlo con tu vida. La gracia auténtica genera gratitud, y la gratitud genera obediencia, no por miedo u obligación, sino por amor. El enemigo también usa la distorsión de la gracia para mantenerte en ciclos de culpa y liberación superficial. Pecas, te sientes culpable, pides perdón, te sientes aliviado por un tiempo, luego pecas de nuevo. Y en cada ciclo usas la gracia como una curita espiritual en lugar de permitir que opere como la fuerza transformadora que realmente es. Tratas el perdón como una excusa para continuar en el pecado, en lugar de usarlo como base para un cambio genuino. La verdadera gracia no solo perdona, capacita. No solo elimina la culpa, elimina el poder del pecado sobre tu vida. Pablo escribió, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. La gracia no es una excusa para continuar pecando, es el poder para dejar de pecar. Cuando comprendes correctamente la gracia, te das cuenta de que es tanto perdón como poder, tanto aceptación como transformación. Te encuentra donde estás, pero no te deja donde estabas. Te ama incondicionalmente, pero también te llama a una vida incondicional, de obediencia y santidad. La quinta y última estrategia del enemigo es el ataque a tu identidad filial. Esta es la estrategia más profunda y devastadora, porque ataca el mismo fundamento de quién eres en Cristo. El enemigo sabe que tu identidad determina tu comportamiento, así que trabaja incansablemente para distorsionar tu comprensión de quién eres como hijo o hija de Dios. Cuando estás luchando contra la lujuria, el enemigo susurra mentiras sobre tu identidad. No eres realmente hijo de Dios. Los hijos de Dios no luchan con estas cosas. Eres un impostor, un hipócrita. Solo estás fingiendo ser cristiano. En el fondo, sabes que no eres diferente de cualquier otra persona que vive en el mundo. Estas mentiras son particularmente destructivas porque atacan el núcleo de tu fe. Te hacen cuestionar no solo tu comportamiento, sino tu propia salvación. Te hacen sentir como un huérfano espiritual, desconectado de la familia de Dios, indigno de recibir su amor y sus promesas. El enemigo también distorsiona tu comprensión del carácter de Dios Padre. Te hace ver a Dios como un juez severo que está constantemente decepcionado contigo, como un padre terrenal que es imposible de agradar, siempre comparándote con otros y encontrándote en falta. Esta distorsión te hace relacionarte con Dios desde el desempeño y no desde la posición, desde el miedo y no desde el amor, desde la inseguridad y no desde la confianza. Cuando tu identidad filial está bajo ataque, empiezas a vivir como un esclavo en lugar de como un hijo. Intentar ganar el amor de Dios a través del desempeño perfecto, y cuando fallas, te alejas de Él por vergüenza. No puedes recibir su disciplina como expresión de amor, sino que la interpretas como rechazo. No puedes descansar en su gracia, sino que vives en constante ansiedad sobre tu posición ante Él. Pero aquí está la verdad que el enemigo desesperadamente no quiere que descubras. Tu identidad como hijo o hija de Dios no se basa en tu desempeño, se basa en la obra consumada de Jesucristo. No te conviertes en hijo de Dios siendo bueno, eres bueno porque ya eres hijo de Dios. Tu identidad no está determinada por tus luchas son transformadas por tu identidad. Juan escribió, mirad cuál amor nos ha dado el Padre, para que seamos llamados hijos de Dios. Pablo declaró, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Esta filiación no es condicional, es declarativa. No es algo que conquistas, es algo que recibes. Cuando comprendes verdaderamente tu identidad y filial,
Esto cambia completamente tu enfoque en la batalla contra la lujuria. Ya no luchas para ser aceptado por Dios, luchas porque ya eres aceptado. No buscas pureza para ganar su amor, buscas pureza porque ya tienes su amor. No obedeces por miedo a perder tu posición, obedeces por gratitud por la posición que ya posees. Tu identidad filial también significa que tienes acceso a todos los recursos del reino. No estás luchando solo contra la lujuria. Tienes al Espíritu Santo viviendo en ti, capacitándote, intercediendo por ti. Tienes la palabra de Dios como espada espiritual, capaz de discernir los pensamientos e intenciones del corazón. Tienes el nombre de Jesús, que tiene autoridad sobre todo principado y potestad. Más que eso, tu identidad filial significa que tu Padre Celestial está personalmente invertido en tu victoria. Él no es un espectador distante animándote. Él es un Padre amoroso que está activamente obrando en ti el querer como el hacer, según su buena voluntad. Él está más interesado en tu libertad que tú mismo. Comprender estas 5 estrategias del enemigo es como recibir un mapa de guerra. Ahora sabes cómo opera, cómo piensa, cómo ataca, pero el conocimiento sin aplicación es inútil. Necesitas tomar decisiones prácticas y valientes para implementar contraestrategias que neutralicen cada uno de estos ataques. Contra el aislamiento espiritual, debes tomar la decisión valiente de mantenerte conectado con la comunidad cristiana, incluso cuando te sientas indigno. Busca un mentor espiritual maduro, alguien que pueda caminar contigo en este viaje. Únete a un grupo de rendición de cuentas donde puedas ser vulnerable y recibir apoyo. Mantén disciplinas espirituales regulares, oración, lectura bíblica, adoración, no como obligaciones legalistas, sino como encuentros con el Padre que te ama incondicionalmente. Contra la descalificación espiritual, debes renovar tu mente con la verdad sobre quién eres en Cristo. Estudia las biografías de los héroes de la fe y ve cómo Dios usó a personas imperfectas. Medita en las promesas de Dios sobre tu futuro y propósito. Rechaza activamente las mentiras del enemigo sobre tu insuficiencia y declara las verdades de Dios sobre tu identidad y llamado. Contra la normalización gradual, debes establecer estándares elevados y defenderlos ferozmente. Identifica las pequeñas concesiones que has hecho y traza líneas claras de no compromiso. Remueve de tu vida cualquier cosa que alimente la lujuria. Aplicaciones, sitios web, relaciones, entretenimiento. Puede parecer radical, pero Jesús dijo que si tu ojo te hace pecar, es mejor sacártelo que permitir que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Contra la distorsión de la gracia, debes estudiar profundamente la verdadera naturaleza de la gracia bíblica. Comprende que la gracia no es solo perdón, sino también poder. Usa el perdón de Dios no como excusa para seguir pecando, sino como base para una transformación genuina. Permite que la gratitud por la gracia te motive a la obediencia, no te paralice en la presunción. Contra el ataque a tu identidad filial, debes anclarte diariamente en la verdad sobre quién eres como hijo o hija de Dios. Declara estas verdades en voz alta, especialmente cuando el enemigo esté susurrando mentiras. Desarrolla una comprensión correcta del carácter de Dios Padre. Él no es un tirano severo, sino un Padre amoroso que disciplina porque ama, que corrige porque le importa, que nunca te abandona porque eres precioso a sus ojos. Recuerda que esta batalla no es solo sobre ti, es sobre el reino que estás destinado a expandir, las vidas que estás destinado a tocar, la gloria que estás destinado a traer a Dios. El enemigo entiende que cuando venzas esta batalla, te convertirás en una amenaza real a su reino. Hombres y mujeres que caminan en pureza llevan una autoridad espiritual que hace temblar al infierno.
Tu victoria no será solo personal, será profética. Declarará a toda la creación que la gracia de Dios es suficiente, que el poder de Cristo es perfecto en la debilidad, que no hay batalla que no pueda ser vencida cuando luchas de rodillas. Tu libertad se convertirá en testimonio para otros que están presos en las mismas cadenas, evidencia de que la liberación es posible, esperanza para aquellos que están renunciando a la lucha. El evangelista Billy Graham decía que la pureza no es la ausencia de tentación, sino la presencia de Jesucristo gobernando cada área de tu vida. Cuando Cristo es el Señor de tu sexualidad, cuando Él gobierna tus pensamientos, cuando Él controla tus deseos, experimentas no solo liberación, sino una intimidad con Dios que es imposible mientras estás dividido entre dos señores. Esta es la hora de tomar una decisión que cambiará el curso de tu vida y tu destino eterno. Esta es la hora de dejar de intentar ganar esta batalla con tus propias fuerzas y comenzar a luchar con las armas espirituales que Dios ha puesto a tu disposición. Esta es la hora de dejar de verte como víctima de las circunstancias y comenzar a verte como más que vencedor en Cristo Jesús. La lujuria no es tu destino, es solo una batalla en el camino hacia tu destino. Fuiste creado para reinar con Cristo, para caminar en autoridad espiritual, para ser luz en medio de las tinieblas. Pero esa autoridad se conquistará en el campo de batalla de la pureza. Esa luz se encenderá en el crisol de la santidad. Ese reino se establecerá a través de la disciplina espiritual y la muerte diaria a los deseos de la carne. Dios no te llamó a una vida mediocre, de constante derrota y frustración espiritual. Él te llamó a una vida abundante, una vida de victoria, una vida que marque la diferencia en el mundo y en la eternidad. Pero esa vida está al otro lado de tu decisión de enfrentar valientemente esta batalla, de usar las armas que Él te ha provisto, de creer que Él es fiel para hacer por ti mucho más abundantemente de lo que pides o piensas. El camino de la pureza no es fácil, pero es posible. No es cómodo, pero es gratificante. No es popular, pero es poderoso. Y cuando llegues al otro lado de esta batalla, cuando experimentes la libertad que viene a través de la victoria sobre la lujuria, entenderás por qué el enemigo luchó tan desesperadamente para mantenerte cautivo. Descubrirás una dimensión de comunión con Dios, una claridad de propósito, una autoridad espiritual que ni siquiera sabías que existía. Tu alma fue creada para cosas más grandes que la esclavitud de la lujuria. Tu corazón fue diseñado para adorar a Dios en espíritu y en verdad, no para estar dividido entre lo sagrado y lo profano. Tu mente fue formada para meditar en la palabra de Dios y en las cosas de arriba, no para ser bombardeada constantemente con imágenes y pensamientos impuros. Tu vida estaba destinada a glorificar a Dios y expandir su reino, no para ser desperdiciada en la futilidad de ciclos destructivos de culpa y vergüenza. El Dios que comenzó la buena obra en ti es fiel para completarla hasta el día de Cristo Jesús. El Dios que te llamó de las tinieblas a su maravillosa luz no te abandonará a mitad del camino. El Dios que pagó el precio de tu libertad con la sangre de su propio Hijo, no permitirá que permanezcas esclavo de ningún poder que intente mantenerte en cautiverio. Hoy, en este momento, tienes una elección ante ti. Puedes continuar luchando con tus propias fuerzas, usando estrategias humanas para enfrentar una batalla espiritual, aceptando las derrotas como normales y conformándote con una vida cristiana mediocre. O puedes declarar una guerra santa contra las fuerzas que te han mantenido cautivo, usar las poderosas armas de Dios para destruir fortalezas y caminar hacia la libertad que Cristo conquistó para ti en la cruz. Esta decisión no solo te afectará a ti,
Impactará a las generaciones que vendrán después de ti, a los hijos que influenciarás, al cónyuge que amarás, al ministerio que ejercerás, al legado que dejarás. Cuando vences la batalla contra la lujuria, rompes cadenas generacionales, estableces patrones de santidad y creas un legado de victoria que se extenderá mucho más allá de tu propia vida. Las Escrituras declaran que todo aquel que en Él espera se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Esta purificación no es solo un ideal inalcanzable, es una promesa real para todos aquellos que ponen su esperanza genuinamente en Cristo. Es una transformación que comienza en el corazón y se manifiesta en cada área de la vida, incluyendo el área de la sexualidad. La jornada hacia la pureza no es un destino que alcanzas en un día, sino un proceso diario de decisiones conscientes, de renovación de la mente, de dependencia del Espíritu Santo. Cada día te despiertas con la oportunidad de elegir la vida o la muerte, la bendición o la maldición, la luz o las tinieblas. Y cada elección correcta fortalece tu capacidad para hacer la próxima elección correcta, creando un impulso de victoria que se vuelve más poderoso cada día. Necesitas entender que tu lucha contra la lujuria no es solo una cuestión personal, de carácter, es una cuestión cósmica de guerra espiritual. Cuando eliges la pureza, estás declarando al universo entero que Jesucristo es el Señor, que su palabra es verdadera, que su poder es suficiente para transformar vidas. Cuando resistes la tentación, estás participando de la misma victoria que Jesús conquistó en el desierto, cuando fue tentado por el diablo y respondió con la palabra de Dios. El enemigo ha invertido tanto tiempo y energía intentando derrotarte en esta área porque sabe que tu victoria será el catalizador para victorias aún mayores en tu vida. Cuando vences la batalla contra la lujuria, descubrirás que tienes autoridad espiritual para enfrentar otras fortalezas en tu vida. La disciplina que desarrolles en esta área se extenderá a otras áreas: tus finanzas, tus relaciones, tu carrera, tu ministerio. Más que eso, tu victoria personal se convertirá en una fuente de esperanza y ánimo para otros que están luchando las mismas batallas. En un mundo donde la pureza sexual se ve como anticuada, irrelevante o imposible, tu vida se convertirá en un testimonio profético de que todavía es posible vivir de acuerdo con los estándares de Dios. Te convertirás en una luz en medio de las tinieblas, un faro de esperanza para aquellos que están perdidos en el mar de la confusión sexual y moral. Recuerda las palabras de Pablo a los Corintios: ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Tu cuerpo no es solo tu propiedad personal para hacer lo que quieras, es el templo del Dios vivo. Cuando tratas tu cuerpo con pureza y santidad, estás honrando no solo a ti mismo, sino al Espíritu Santo que habita en ti. Cuando contaminas ese templo con lujuria, estás entristeciendo al mismo Dios que ha elegido hacer su morada en ti. Esta perspectiva cambia completamente tu motivación hacia la pureza. No buscas la pureza solo para sentirte mejor contigo mismo o para evitar consecuencias negativas. Buscas la pureza porque amas a Dios que vive en ti, porque deseas honrarlo en cada área de tu vida, porque reconoces que tu cuerpo es sagrado y debe ser tratado como tal. La batalla contra la lujuria también es una batalla por tu mente. Pablo escribió: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. La lujuria prospera en mentes que son alimentadas constantemente con imágenes, pensamientos y filosofías que son contrarias a la palabra de Dios. Si quieres vencer esta batalla, necesitas tomar control de lo que permites que entre en tu mente. Esto significa ser extremadamente selectivo sobre lo que ves,
lo que lees, las conversaciones en las que participas, los lugares que frecuentas. Puede significar cancelar suscripciones de streaming que constantemente te exponen a contenido cuestionable. Puede significar cambiar de grupo de amigos que normalizan comportamientos impuros. Puede significar hacer sacrificios que otros no entienden, pero que tú sabes que son necesarios para tu victoria espiritual. La renovación de la mente también requiere que reemplaces activamente pensamientos impuros por pensamientos puros. Pablo instruyó: por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo que es honesto, todo lo que es justo, todo lo que es puro, todo lo que es amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Esto no es solo una sugerencia bonita, es una estrategia de guerra espiritual. Cuando pensamientos lujuriosos entren en tu mente, debes tener una respuesta preparada. Puede ser un versículo bíblico que hayas memorizado, una oración que haces, una canción de alabanza que cantas, una imagen mental de Jesús en la cruz pagando el precio por tu pureza. El objetivo es no permitir que esos pensamientos echen raíces en tu mente, sino reemplazarlos inmediatamente con pensamientos que honran a Dios. La oración es tu arma más poderosa en esta batalla. No la oración formal y religiosa que haces porque se espera, sino la oración desesperada y honesta de alguien que reconoce su total dependencia de Dios. Jesús enseñó a sus discípulos a orar: y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Esta oración reconoce tanto nuestra vulnerabilidad a la tentación como el poder de Dios para librarnos de ella. Desarrolla el hábito de orar al despertar, pidiendo a Dios que te guarde durante el día. Ora antes de usar cualquier dispositivo electrónico, pidiendo sabiduría y autocontrol. Ora cuando sientas tentaciones surgiendo, pidiendo fuerza para resistir. Ora antes de dormir, examinando tu corazón y confesando cualquier área donde puedas haber fallado. Haz de la oración tu primera línea de defensa, no tu último recurso. El ayuno también es una disciplina espiritual poderosa en la batalla contra la lujuria. Cuando niegas a tus apetitos físicos a través del ayuno, estás entrenando tu voluntad para decir no a los deseos de la carne. Estás declarando que tu espíritu gobierna tu cuerpo, no al revés. Jesús dijo que algunos tipos de demonios solo salen mediante oración y ayuno, y la lujuria ciertamente tiene una dimensión demoníaca que debe ser enfrentada con armas espirituales poderosas. No subestimes el poder de la palabra de Dios en esta batalla. Jesús venció la tentación en el desierto citando las Escrituras, y tú puedes hacer lo mismo. Memoriza versículos que hablan sobre pureza, sobre la identidad en Cristo, sobre el poder de Dios para transformar vidas. Cuando la tentación venga, tendrás una espada espiritual lista para usar. Algunos versículos particularmente poderosos incluyen: ¿con qué limpiará el joven su camino? Guardando tu palabra. En mi corazón he guardado tus dichos, para no pecar contra ti. Salmo 119, 9, 11. Huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica peca contra su propio cuerpo. 1 Corintios 6, 18. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. 2 Timoteo 1, 7. La rendición de cuentas es otro elemento crucial en tu estrategia de victoria. El enemigo prospera en el secreto, en la vergüenza, en el aislamiento. Cuando traes tus luchas a la luz a través de relaciones de rendición de cuentas, estás quitando el poder que el secreto tiene sobre tu vida. Encuentra un mentor maduro, un amigo de confianza, un grupo pequeño donde puedas ser completamente honesto sobre tus batallas.
Esta rendición de cuentas debe ser específica, regular y valiente. No es suficiente decir estoy luchando con tentaciones. Necesitas ser específico sobre qué tipo de tentaciones, cuándo ocurren, qué las desencadena, cómo has respondido. Necesitas dar permiso a esas personas para que hagan preguntas difíciles, ofrezcan corrección cuando sea necesario y te animen cuando estés desanimado. Recuerda también que la victoria en la batalla contra la lujuria no es solo sobre dejar de hacer cosas malas, es sobre comenzar a hacer cosas buenas. Necesitas reemplazar hábitos destructivos por hábitos constructivos. Si gastabas tiempo viendo contenido inapropiado, usa ese tiempo para estudiar la Biblia o servir a otros. Si gastabas energía en fantasías lujuriosas, redirige esa energía a la oración, la adoración o el ejercicio físico. Desarrolla una pasión que honre a Dios. Puede ser el ministerio, la música, el deporte, el arte, el estudio. Cuando tienes una pasión santa consumiendo tu mente y energía, hay menos espacio para pasiones pecaminosas. Cuando vives con propósito, cumpliendo tu llamado, impactando vidas para el reino, la lujuria pierde mucho de su atractivo porque encuentra satisfacción verdadera en cosas que realmente importan. La victoria también requiere que desarrolles una comprensión correcta de la sexualidad como Dios la creó. La sexualidad no es inherentemente mala. Es un regalo de Dios que debe ser disfrutado dentro de los límites que Él estableció. Declárale la guerra a las fuerzas que te han intentado mantener cautivo. Lucha la buena batalla de la fe. Corre la carrera que tienes delante. Guarda la fe que te fue confiada. Y al final, cuando escuches las palabras, bien hecho, siervo bueno y fiel, sabrás que cada batalla valió la pena. Cada sacrificio tuvo sentido, cada victoria trajo gloria al nombre de Jesús. La pregunta que queda es esta. Después de todo lo que has aprendido sobre las estrategias del enemigo y sobre los recursos que Dios ha puesto a tu disposición, después de comprender quién eres en Cristo y el glorioso destino que Él ha preparado para ti, ¿vas a elegir seguir siendo esclavo de pasiones que solo traen muerte y destrucción? ¿O te levantarás como el hijo o la hija de Dios que eres y reclamarás la libertad que Jesús conquistó para ti en la cruz?